Saben que yo quiero compartir una palabra que hace tiempo Dios había puesto en mi corazón y de esas veces que la escribo ahí en un papelito, literal, y la guardo. Sí, y ya cuando me dicen, oye, te toca predicar en tal fecha, entonces empiezo a sacar los papelitos, digo, a ver, ¿qué es lo que Dios me ha hablado? ¿Qué es lo que hay más o menos para este tiempo? Y yo creo que esta palabra es para hoy. Y yo he titulado esta palabra o este mensaje, cuando Dios te elige. Y quiero tomar como base el pasaje de Primera de Samuel. Hay varios versículos ahí, pero yo en este momento solamente quiero leer 2 de ellos. Y luego quiero que oremos antes de empezar. Primera de Samuel 16, voy a leer el versículo 1 y el 10. Dice, ahora bien, el Señor dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Versículos más adelante, en el 10 dice, de la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Quiero que oremos. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido en este culto. Estamos aquí, Señor, con el objetivo de adorarte, con el objetivo de decirte, Señor, que tú eres lo más importante para nosotros. Gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque cada cosa que sucede en esta reunión nos inspira para adorarte con todo nuestro corazón. Pero ahora, Señor, queremos abrir nuestro corazón. Queremos que tu palabra llegue, Señor, a lo profundo de nuestro ser. Yo no sé, Padre, cómo haya venido cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que está en este lugar, pero creo que esta palabra, Señor, es para hoy. Tú nos has elegido, delante de ti somos un tesoro. Somos algo hermoso. No importa las cosas que hayan pasado, Señor, antes, porque el día de hoy tú vas a reafirmar esta palabra en nuestro corazón y tú nos dices, tú eres mi hijo, yo te engendré, yo te amo. Así que, Señor, prepara nuestro corazón y nuestra mente para que esta palabra produzca en nosotros el efecto que tú quieres, porque tu palabra dice que cuando tú envías tu palabra, esa no vuelve vacía. Señor, que haga en nosotros eco y que podamos salir de aquí, Señor, con la convicción de que somos tus hijos y de que tú, Señor, nos has elegido y tú nos preparas, Señor, para la tarea que quieres que desarrollemos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hacerte una pregunta y creo que va a aparecer ahí en la pantalla. ¿Alguna vez tú te has sentido rechazado? Y quiero que pienses en todas las situaciones que has vivido. Mira, ahorita simplemente está por iniciar un nuevo ciclo y hay personas que presentaron exámenes para entrar a diferentes escuelas y algunos de ellos se sintieron rechazados porque no estuvieron o quizá en la escuela que querían o quizá en el turno que querían y entonces se sienten rechazados. A lo mejor en alguna ocasión tú te acercaste con alguien esperando recibir una palabra de afirmación y recibiste una palabra de enojo, de enfado, de desprecio y tú te sentiste rechazado. A lo mejor tú creciste en un hogar donde alguien te dijo, es que tú no sirves, tú nunca haces nada bien y tú te sentiste rechazado. Cuando esto sucede, cuando nos sentimos rechazados, hay muchos sentimientos que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Y aunque a veces quizás somos capaces de procesarlos, otras veces no. Y generan en nosotros ciertas marcas o sentimientos como inferioridad, baja estima, frustración, angustia, abandono. Siempre que alguien se siente rechazado o no aceptado, se produce en él
alguna de estas sensaciones o sentimientos. Y sabes que esto lleva a las personas normalmente a pasar por diferentes etapas que lo incapacitan para desarrollar el potencial que hay en él o en ella. Cuando a alguna persona le dijeron tú no puedes y esa persona lo creyó, ¿sabes qué va a hacer? Ni siquiera va a intentar algo, porque dice, no, es que yo no puedo, es que yo no sé. A veces no logran sobreponerse a una situación adversa y eso los marca para el resto de su vida. Y puede haber áreas en las que tú dices, en esta área yo no tengo ningún problema, yo creo en el potencial que Dios me ha dado, yo creo en las capacidades que tengo, yo creo lo que puedo hacer, pero quizá hay otras donde tú dices, pero acá sí me falta. Acá en esta otra área hubo algo que me marcó y no me ha permitido lograrlo. Y por más que me esfuerzo y por más que intento y por más que busco, no logro despegar, no logro cumplir objetivos, no logro alcanzar metas. Ahora yo quiero decirte algo, hay una gran diferencia, aunque a veces no lo parece o no se nota, entre ser rechazado y no ser aceptado. ¿Sí? Porque mire, cuando empezamos a leer el versículo 1, dice que Dios, ¿qué hizo con Saúl? Lo rechazó. ¿Sí? Dios rechazó a Saúl. Pero luego en el versículo 10, la última parte que leímos, dice que cuando Samuel le presentó a sus 7 hijos, o a 7 de sus hijos, cuando Isaí le presentó a 7 de sus hijos a Samuel, dice que Samuel entendió que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Si te fijas la connotación, dice que a Saúl lo rechazó, pero después le presentan otros y dice, no son ellos. Entonces, yo quiero que esta parte la veamos y el Espíritu Santo me hacía ver esto, porque a veces nosotros no es que seamos rechazados, es que no somos elegidos simplemente. Pero como no notamos la diferencia entre una palabra y la otra, o entre una cosa y la otra, entonces nosotros nos sentimos frustrados. Ahora yo escribí algo, creo que esto nos puede ayudar. Dice, la persona que no es elegida no tiene lo que se necesita para la tarea que hay que desarrollar. No tiene lo que se necesita, por eso no es elegida. ¿Sí? Pero la persona que es rechazada, lo que tiene no es suficiente. Saúl tenía algo, pero ya no era suficiente. Saúl tenía algo, tan es así que Dios lo eligió como el primer rey de Israel. Pero cuando Saúl creyó que él lo podía todo, creyó que podía hacer las cosas a su manera, creyó que no tenía que escuchar a Dios, entonces Dios lo rechazó cuando antes lo había elegido. ¿Sí? Y en el caso de los hijos de Samuel que le presentan, y ahora sí quiero ir al uno de los versículos, dice que cuando Samuel llegó a casa de Isaí, dice, cuando llegaron, versículo 6, Samuel se fijó en Eliab. Samuel se fijó en Eliab, que era el hijo mayor de Isaí, y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Más adelante dice que no lo había elegido, pero aquí dice que él lo había rechazado. ¿Sí? Y ustedes van a decir, bueno, ¿estamos jugando a las palabras o qué? No, quiero que quede bien clara esta parte, porque mire, Samuel pensó que Eliab era el elegido. Dios en ningún momento dijo que él iba a ser. Samuel vio lo que tenía delante de él y dijo, este es. Eliab tenía cosas, ¿sí? Pero no era suficiente o no era importante para lo que Dios quería. Por eso
para que Samuel entendiera, Dios le dijo: yo lo rechazo, no es eso lo que yo quiero, no tiene lo que yo necesito para el puesto, para el lugar donde yo lo voy a poner. Porque ¿qué iba a hacer Samuel? Iba a elegir o iba a ungir un rey. ¿Sí? Ahora, fíjense, otra parte que me llamó mucho la atención ahí en el versículo 1 también. Dice: porque he elegido, dice Dios, he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. ¿Sí? Ahora, ¿será que Dios realmente tiene un rey? No. ¿Qué estaba tratando de decir Dios en ese momento? Que ese rey que iba a poner lo iba a representar a él delante del pueblo. Por eso era tan importante la persona a la cual iba a poner, porque no era el rey del pueblo de Israel, era el rey que Dios había elegido para que lo representara a él delante del pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros volvemos a esta parte, decimos: a ver, yo me he sentido rechazado. ¿Por qué es que me he sentido rechazado? Porque lo que tengo no es suficiente. Si yo aplico para un puesto, y a mí me sucedió en alguna ocasión cuando andaba por ahí tratando de cambiar de trabajo hace ya varios años, y entonces yo iba y presentaba mi currículum, me presentaba a una entrevista, a otra y a otra, y entonces avanzaba y llegaba un momento donde ya no me hablaban y yo me sentía rechazado. Yo decía: wow, pues de veras soy tan malo que no me quieren. Sin embargo, cuando yo veo esto, digo: bueno, es que yo no tenía lo que ellos necesitaban. No es que fuera rechazado, simplemente no fui elegido. Cuando tomo conciencia de esto, entonces tengo que identificar que en mi vida hay momentos donde simplemente no voy a ser elegido porque no cumplo con ciertas características para estar en un lugar o en un puesto o en una posición. Ahora, yo sé que algunos me van a decir: oye, pero pues el resultado es el mismo, ¿sí? Frustrado me voy a quedar. Bueno, yo quiero decirte algo. Aunque muchos te hayan rechazado en diferentes áreas, en diferentes situaciones, yo quiero decirte hoy que Dios te ha elegido y Dios me ha elegido a mí. Y creo que eso es lo más importante con lo que nos tenemos que quedar y nos tenemos que ir de aquí esta tarde. Con el hecho de saber que aunque de pronto yo no llene requisitos para cierta función, para cierta labor, para cierta persona, para cierta empresa, por encima de todo eso, Dios ya me eligió. Y Dios, ahorita vamos a ver por qué debemos estar tan seguros que Dios nos ha elegido y qué sucede cuando Dios nos elige. Porque Dios nos elige, pero no nada más para mandarnos ahí decir: ahora sí, a ver cómo le haces. Ay, arréglatelas como puedas. Yo estoy convencido que Dios nunca nos va a exponer y que Dios nunca nos va a exhibir. Cuando Dios nos toma para desarrollar una determinada labor, Él siempre nos va a preparar, Él siempre nos va a capacitar. Y cuando estemos listos, entonces nos va a poner en el lugar donde tenemos que hacer algo para que su nombre sea glorificado. Yo quiero pues comentarte en esta mañana, y quiero que veamos a la luz de este pasaje, ¿por qué podemos estar tan seguros de que Dios nos ha elegido? ¿Tú crees que Dios te ha elegido? ¿Sí? ¿Vives como un elegido de Dios? ¿Vives como un hijo de Dios? ¿O todavía hay cosas donde dices: híjole, se me hace que en esta área no soy tan elegido? O en esta área sigo teniendo ciertos puntos, ciertas cosas que no me permiten entender por qué Dios me tiene aquí o por qué Dios me puso aquí. Pero mira, ¿cómo podemos saber, cómo podemos estar seguros que Dios nos ha elegido? Yo tengo 3 puntos que quiero compartir contigo. Número 1, Dios no ve tu apariencia. Muchas personas te rechazan por cómo te ves. De hecho, hay un dicho muy popular entre los mexicanos, ¿verdad? Que dicen: como te ven, te tratan. Y aunque a veces decimos: no, eso no es cierto, creo que muchos hemos entendido que sí es cierto, y que a veces cuando tenemos que ir a hacer algún trámite, tenemos que ir a cierto lugar, pues tenemos que ir vestidos de determinada forma, ¿sí? Porque si no, entonces como te ven, te tratan,
y no vas a resolver, o te vas a tardar mucho, o no te van a poner atención. La buena noticia es que delante de Dios esto no pasa, porque Dios no ve nuestra apariencia. Quiero regresar ahí al pasaje donde leí estos versículos del 6 al 10, y es lo que sucedió con Samuel y con los hijos de de Isaí. Dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Sí, lo metió a la pasarela. Dijo: a ver, paséate por ahí, que te vea, que vea el porte que tú tienes, que vea la elegancia con la que tú caminas. Y entonces Abinadab camina delante de Samuel, pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Para Dios no es importante cómo nos vemos. Él nos creó, Él nos conoce, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nuestra mente, Él sabe más allá de lo que la gente puede ver. Dios nos conoce totalmente, plenamente. Él sabe tus anhelos, Él sabe tus aspiraciones, Él sabe tus miedos, Él sabe aquello a lo que tú quieres llegar a aspirar. Para Dios no hay nada oculto. Nosotros somos delante de Dios, así, ¿verdad?, un libro abierto. Somos algo que Dios puede ver hasta lo profundo de nuestro corazón. Eso que tú solamente te imaginaste, eso Dios lo pudo ver. Eso que pasó por tu mente en un momento y que tú dijiste: ay, no lo puedo tener aquí en mi mente, eso también Dios lo vio. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos esta parte, que delante de Dios no podemos esconder nada, tenemos que saber que Dios nos ama por lo que Él ha puesto en nosotros, por lo que nosotros somos, no por cómo nos vemos, no por cómo nos vestimos, no por lo que tenemos, no por lo que hacemos o no hacemos. Dios nos ama simplemente porque somos su creación. Ahora, ¿por qué no digo que somos sus hijos? Porque dice la Biblia que no todos somos hijos de Dios. Eso dice, ¿sí? Todos somos creación de Dios. A todos Dios nos creó. Pero tiene que pasar algo en tu vida y en mi vida para que yo pueda pasar de ser creación a ser hijo. Y eso está ahí en el Evangelio de Juan. Dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esos Dios les dio la potestad, el poder, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Tú estás en este lado con toda la demás creación de Dios, pero un momento llega la revelación de Dios a tu vida, y entonces dice la palabra que si tú le crees, si tú crees en Dios, le crees a Dios, lo recibes en tu corazón, entonces a ti y a mí nos da la potestad de pasar del otro lado, pasar de ser creación a ser hijo. Y ahí entonces estamos del otro lado, ¿sí? Ahí estamos del otro lado, porque el hijo tiene muchos privilegios que no tiene el extraño. Oye, pero también vive en la misma casa. Sí, pero el extraño no tiene los privilegios del hijo. ¿Se acuerdan cuando Abraham estaba por allá caminando por las tierras lejanas a donde Dios lo había llamado? Y entonces Abraham decía: no, pero pues es que Dios no me ha dado un hijo. Pero bueno, pues aquí hay un sirviente, ¿verdad?, que ha crecido aquí en mi casa. Yo lo he visto crecer, yo he visto cómo está. Y Dios le dijo: no, pero yo te voy a dar un hijo tuyo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hijo tiene más privilegios que aquel que no es hijo. ¿Sí? Si de pronto tú vas caminando por la calle y ves a un niño, una niña que tiene necesidad, a lo mejor tu corazón se llena de compasión y le das algo. Pero tú no puedes ver a tu hijo o a tu hija en una situación de calle porque dices: me duele el corazón.
y tú vas a hacer algo porque tu hijo o tu hija salga de esa situación. Dios es igual con nosotros. Cuando nosotros somos hijos, somos elegidos de parte de Dios. Él no ve cómo estamos, Él no ve cómo nos vestimos, Él no ve cómo actuamos. Él ve que somos sus hijos y que tenemos un potencial enorme para desarrollar. Así que por eso podemos estar seguros que Dios nos elige, porque Él no ve cómo la gente ve. El Señor le dijo bien claro a Samuel: tú miras lo que tienes delante, pero yo veo el corazón, y en ese corazón hay un potencial que yo puedo desarrollar. Ahora, otra de las cosas por la que nosotros podemos estar seguros de que Dios nos elige es porque Él no ve nuestra preparación. ¿Sí? Fíjense, hasta este punto, versículo 10 que leímos, dice que le presentó ¿a cuántos de sus hijos? 7. Pero la Biblia es clara en lo que trata de transmitir acerca de la actitud del propio Isaí, porque dice: le presentó a sus hijos, ¿sí? Como si fueran todos. Cuando Samuel se presenta con Isaí, le dice: ¿sabes qué? Vengo para ofrecer sacrificios y quiero que me acompañes tú y tus hijos. Versículo 4 dice: así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo. Luego Samuel realizó el rito de la purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Aparentemente estaban completos, ¿sí? Entonces Samuel invita a Isaí y a sus hijos. ¿Cuántos? 7. Y entonces cuando empiezan a desfilar delante de él, ¿a quién le presentó primero? A Eliab, el primogénito. Dice que era muy alto, de alta estatura, ¿sí? Seguramente tenía un porte más o menos, el muchachón. Y luego de ahí empezó con los demás y se los presentó a todos. Isaí descalificó al menor de sus hijos. No lo creyó capaz de venir al sacrificio y a un lugar donde iba a haber un elegido para ser rey. Y entonces cuando Samuel le dice: tráete a tus hijos, él los agarra, los cuenta y dice: ya estamos completos, vénganse. Fíjense cómo el primero que descalificó no lo rechazó, porque él no tenía la opción de elegir o rechazar, pero lo descalificó. No lo creyó apto para que viniera al sacrificio, al lugar donde se iba a elegir un rey. Quizá porque por su preparación, quizá porque no tenía la edad, la estatura, el porte, la elegancia, la forma de vestir. David nunca había usado un traje de guerrero, una espada, ¿sí? Entonces quizá Isaí dijo: él no está calificado para esto, que ni venga, mejor allá que se quede donde lo tengo haciendo las otras labores. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte que a Dios no le importa lo que tú haces, aunque para nosotros a veces es muy importante, porque en ocasiones cuando nos preguntan: ¿y tú quién eres? Y decimos: yo soy el ingeniero. No, espérate, ¿quién eres? No, ¿qué haces? Porque a veces ni siquiera hago cosas de ingeniero, ¿va? Así que por eso cuando a mí me dicen contador, licenciado, yo digo: sí, está bien, ni soy, ¿sí? No importa lo que haces, importa lo que eres. Ahora, ¿tú te has preguntado y estás seguro de quién eres? ¿O estás más relacionado y más afirmado por lo que tú haces? Y dígame licenciado, si no me dice licenciado, entonces me voy a enojar. Oye, es que ingeniero Benito Manzanera, por favor, aunque le cueste más, porque a mí me costó. Lo que tú haces no determina quién tú eres. Y eso Dios lo tiene bien claro.
Pero cuando nosotros lo entendemos, entonces sabemos que Dios no nos elige por nuestra preparación o por lo que hacemos. Eso es irrelevante. Lo relevante es lo que podemos hacer en las manos del Señor. Eso es lo relevante. Por eso para Dios no es importante la preparación, aunque para nosotros sí lo sea. Y no digo que no nos preparemos, no digo que no nos preparemos. Hay que prepararnos, hay que estar listos. Pero el pastor lo ha dicho muchas veces desde aquí, desde el frente. Hubo un momento en la vida y en la historia de algunos de nosotros donde en las iglesias nos decían: ¿y para qué estudias si ya el Señor va a venir? ¿Y para qué te preparas? No digo que no sea importante, ¿sí? Pero digo que para la tarea de Dios no es relevante, porque Dios no nos va a calificar por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y cuando somos, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a hacer lo correcto, ¿sí? Cuando somos lo que Dios quiere, vamos a hacer lo correcto y vamos a hacer aquello para lo que Dios nos ha llamado. Entonces, lo que tú haces no te define. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a preparar para la tarea. David nunca había tomado un arma, una espada, una jabalina, ¿sí? Él, ¿qué había hecho? Había cuidado las ovejas. Él había estado allá en el campo cuidando las ovejas, las cabras. Quizá por eso a Isaí se le había olvidado cuando le dijeron: trae a tus hijos. Nunca lo veía, ¿sí? Y entonces le dicen: trae a tus hijos, y él trae a los demás. Y entonces cuando Samuel le dice: oye, pero el Señor no eligió a ninguno. Y en el versículo 11 de ahí de primera de Samuel, le dice: después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Ahí estaba la esposa con él, y de haber volteado a ciudad: ¿qué te conoce Samuel? Pero entonces Isaí se acordó. Dice: hay uno que está allá en el campo cuidando las cabras, cuidando las ovejas. Él lo había descalificado quizá en un momento, no se acordaba, no era relevante para Isaí lo que David estaba haciendo. Pero entonces Samuel le dice, versículo 12, perdón, ahí mismo en el versículo 11: manda llamarlo de inmediato. Dijo Samuel: no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, ¿sí? Nada que ver con sus hermanos. Pero cuando Samuel lo vio, dijo: este es, dice, hay que ungirlo. Dios le dijo a Samuel. Entonces, él no estaba preparado para la tarea de ser rey. Si se acuerdan, el primer acercamiento que tuvo David a las armas, ¿cuál fue? Cuando Saúl le dice: ponte mi armadura, agarra mi espada para que vayas a pelear con Goliat. Ese fue el primer acercamiento que David tuvo con las armas. Y no pudo, dijo: no, me quito esto mejor, ¿verdad? Y agarró, ¿qué agarró? Sus propias armas. Agarró su honda, agarró sus piedras. Es que David sí agarró la onda, ¿se fijan? Por eso fue que David triunfó, porque él sí agarró la onda de lo que Dios quería hacer con él. Entonces, aunque Dios no ve nuestra preparación, tampoco nos va a mandar así. Él nos va a preparar para la tarea que Él quiere desarrollar. Y aquí viene lo más importante: ¿por qué Dios nos elige? ¿Por qué Dios te ha elegido a ti? ¿Por qué estás hoy en este lugar? Porque Dios ve tu corazón y Dios ve el potencial que hay en ti. Mira, quizá así como David, para muchos nosotros somos insignificantes. Hay gente que quizá pasa por nuestro lado y no nos voltea ni a ver, porque no somos relevantes o importantes para ellos. Pero cuando Dios te ve, cuando Dios ve tu corazón, dice: este sí es importante, esta persona sí es importante para el propósito que yo tengo. Y entonces Dios te unge
para la tarea que Él quiere desarrollar. Ahora, otra vez volvemos al versículo 7, donde Dios le dice a Samuel: tú ves lo que tienes delante de ti, pero yo miro el corazón. Y sabes que Dios ve tu corazón así como está, con las alegrías, con las tristezas, con las frustraciones, con los enojos, con los fracasos, con todas las cosas que tú has pasado. Las veces que te hirieron, las veces que te lastimaron, las veces que una palabra te dañó, las veces que lloraste, a veces en silencio y a veces a gritos, por algo que sucedió en tu vida. Dios ve ese corazón que ha sufrido, ese corazón que ha pasado situaciones complicadas, ese corazón que ha estado expuesto al rechazo y que a veces ha sido tanto que tú mismo no te aceptas, que tú misma no te aceptas. Has fracasado una vez y otra vez, pero ¿sabes qué? Dios ve tu corazón. Y Dios en esta hora quiere decirte que a Él no le importa los fracasos que tú has tenido, que a Él no le importa las veces que tú has sido lastimado. Él sabe cuando tu corazón se ha estremecido, pero Él en esta hora te dice: yo quiero restaurarte, yo quiero sanarte, yo quiero darte un nuevo propósito, yo quiero darte una nueva oportunidad. Y esto aplica tanto para aquellas personas, si hay alguien que está aquí por primera vez y que nunca le ha entregado su vida al Señor, como para aquellos que llevamos ya un camino recorrido en la vida cristiana. Porque a veces pensamos, decimos: bueno, pero yo ya fui salvo, ya le entregué mi vida al Señor muchas veces. ¿Pero qué? ¿Ya no has sufrido? ¿Ya no ha habido veces que tu corazón se encoge por algo que ha pasado en tu vida? Sí ha habido esas veces. Pero a veces nosotros decimos: no, es que tengo que ser fuerte. Y por fuera tratamos de mostrar una apariencia de fortaleza, pero por dentro nos estamos derrumbando. Y empezábamos esta prédica diciendo: Dios nos conoce. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos mostrar una cara, una sonrisa, cuando Él sabe que nuestro corazón está dolido, cuando Él sabe que estamos llenos de temores, porque las veces que hemos fracasado nos han marcado para decir: nunca lo voy a lograr. Es más, a veces intentamos hacer algo y cuando algo falla decimos: ya sabía que no iba a poder. ¿Sabes qué? En esta tarde Dios te dice: todo eso no tiene que ser lo que marque tu vida. Todo eso no tiene que ser algo que te limite para desarrollar el potencial que yo he puesto en ti. Él sabe todo lo que tú puedes desarrollar. Él sabe las cosas que tú puedes alcanzar. De pronto, yo sé que hay personas que dicen: no, pero es que tú no sabes cuántas veces lo he intentado. Tú no sabes cuánto me ha costado lo que yo he vivido. Y sí, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe y Dios te dice: hoy es el día en el cual yo quiero darte una nueva esperanza, porque yo te he elegido, porque para mí no importa las cosas que hayan pasado. Dios te dice: para mí no importa las veces que hayas fracasado, yo sigo creyendo en ti, yo te sigo amando, yo sigo creyendo que puedes desarrollar todo el potencial con el cual yo te creé. ¿Has fallado? Sí, has fallado, pero eso no importa, porque una vez más yo te tomo de mi mano y te digo: vamos a caminar. Hay una nueva oportunidad, hay un propósito para el cual tú fuiste creado. No estás aquí por casualidad. Eso que tú estás diseñado para hacer, nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Ahí, el lugar donde Dios te puso, en la familia donde Dios te puso, en el vecindario donde Dios te puso, en el trabajo donde Dios te puso, en la iglesia donde Dios te puso, tú estás para desarrollar una labor que nadie más va a poder hacer. Y a veces decimos: no, es que no estoy listo. Bueno, prepárate, dile al Señor: Señor, aquí estoy, capacítame para hacer lo que tú quieres que yo haga.
No, pero es que no avanzo, siempre vuelvo a caer en lo mismo. Bueno, dile: Señor, no quiero caer más, ayúdame. Y quiero lograr el propósito que tú tienes para mi vida. Él ve todo lo que puedes desarrollar. ¿Y sabes qué? Dios no quiere perfección. Cuando nosotros pensamos, no, es que pues soy así, soy de esta manera, cometo errores, me equivoco. Dios no quiere perfección. Él sabe que no podemos ser perfectos, pero Dios lo que quiere es humildad. Que seamos capaces de reconocer cuando nos equivocamos. Que seamos capaces de decirle: Señor, yo no puedo solo, te necesito. Dios ha puesto en ti capacidades, habilidades, dones, talentos, ha puesto tantas cosas, pero cuando tú confías más en eso que Dios te ha dado que en el mismo Dios, entonces estás destinado a cometer errores. Cuando yo pongo mi esperanza en decir: no importa, al cabo yo voy a saber qué decir, estoy mal. Pero cuando digo: bueno, no sé cómo vaya a responder, pero creo lo que dice la palabra, que no te preocupes, porque en aquel momento Dios va a poner en ti las palabras que tú tienes que hablar. Te vas a sorprender de todo lo que puedes hacer cuando eres capaz de dejar que Dios dirija tu vida. Eso que tú durante tantos años has luchado y dices: es que no puedo, Dios te dice: sabes que yo te elegí y sí puedes. Yo creo que tú puedes hacerlo. Nada más confía en mí. Vamos a caminar juntos. Yo te llevo, ¿sí? Yo te tomo de la mano. Pero muchas veces estamos como los niños, ¿verdad? Cuando están aprendiendo a caminar o andan ahí inquietos, y lo lleva al papá, a la mamá de la mano, y el niño quiere soltarse y lucha por soltarse, y el papá lo agarra más fuerte, o la mamá, y dice: no te voy a soltar. Y el niño ahí está, hasta que llega un momento cuando el papá más o menos se evalúa y dice: ok, te voy a soltar, ¿sí? Porque el papá o la mamá ya evaluaron y dicen: su vida no está en peligro, lo voy a soltar tantito para que vea la diferencia. Y a veces eso pasa con Dios. Dios en ocasiones nos tiene tomados de la mano y nosotros estamos aferrados a soltarnos y queremos caminar por nuestra cuenta y queremos hacer las cosas a nuestro modo y forcejeamos con Él y luchamos con Él, y Dios dice: no te voy a soltar. Y luego nos quejamos y decimos: ay, estoy frustrado porque ni siquiera puedo pecar a gusto, porque me siento mal. Claro, te sientes mal porque no fuiste creado para eso. Fuimos creados, dice la Biblia, para toda buena obra. Dios puso algo en el Espíritu Santo en nuestro corazón, y es el que nos inquieta y es el que nos dice: hey, te estás desviando, hey, estás haciendo cosas que no tienes que hacer. Por eso en ocasiones, cuando estamos aferrados a hacer lo que nos da nuestra gana, decimos: es que me siento frustrado porque ni siquiera disfruto lo que estoy haciendo. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema, que a veces no sabemos diferenciar las cosas y queremos que Dios se acople a nosotros y que Dios adecúe las cosas a nosotros, para entonces nosotros poder disfrutar, poder hacer lo que queremos sin la conciencia de que estamos fuera del propósito de Dios. Y luego nos va como nos va. Y entonces en ocasiones cuando Dios está luchando con nosotros y nosotros decimos: no, es que necesito libertad, necesito sentir que estoy haciendo algo importante con mi vida, y Dios evalúa el momento y dice: ok, no hay nada que ponga en peligro tu vida, te voy a soltar tantito. Y allá vamos, ¿verdad? Y caemos y nos pegamos y nos lastimamos y luego volvemos llorando: Señor. Lo bueno que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Sino que nos dijera: ándele, le dije que no se soltara, eso y más te mereces. Dios no es así. Cuando nosotros volvemos arrepentidos delante de Dios, el Señor nos toma entre sus brazos y nos dice: ¿ves? Por eso no te quería soltar. Por eso no quería que te soltaras de mi mano. Pero muchas veces no lo entendemos. Dios no quiere perfección de nosotros. Dios quiere humildad. Dios quiere que seamos capaces de reconocer cuánto le necesitamos, de reconocer que lo que tenemos no nos alcanza.
Seas quien seas y hagas lo que hagas, lo que tú tienes no te alcanza y lo que yo tengo no me alcanza. A veces creemos que sí, pero luego los más decepcionados vamos a ser nosotros. Dios no quiere perfección, Dios quiere humildad. Que tú le digas: Señor, ¿sabes qué? Ya me equivoqué suficiente. Ya entendí de qué se trata esto. Quiero caminar tomado de tu mano. Ya entendí que tú me eliges, que no te importa cómo me veo, que no te importa la preparación o la falta de preparación que tengo, que no te importa que me he equivocado muchas veces. A ti solamente lo que te importa es que yo pueda volver delante de ti y decirte: Señor, perdóname, quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir el propósito para el cual tú me has creado. Y entonces Él se va a glorificar en nosotros. Voy a pedirle a los músicos que me acompañen, por favor, y voy a pedirte que cierres un momento tus ojos ahí donde tú estás. No es algo mágico, simplemente es para que no te distraigas y que tú puedas pensar en esta palabra y que tú puedas recordar cómo has caminado este último tiempo de tu vida. No te vayas tan atrás, porque tampoco puedes hacer nada por resolver lo que ya sucedió hace muchos años. Yo quiero decirte que no permitas que los fracasos que has tenido te marquen para el resto de tu vida. La palabra es muy clara, dice que para aquel que está en Cristo, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Dios te ha elegido no por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser cuando dejes que Él dirija tu vida. Lo que tú tienes no te alcanza, lo que yo tengo no me alcanza. Pero cuando entendemos que en las manos de Dios todo se potencializa, entonces lo que tenemos que hacer es volvernos a Él. No importa cómo tú hayas llegado al día de hoy. A la luz de la palabra hemos visto que Dios nos elige porque ve el potencial en nosotros y confía que podemos desarrollar la tarea que Él nos asigna. Él sabía que David iba a llegar a ser un gran rey. Él no vio lo que hacía, no vio la preparación que tenía, vio el potencial y por eso le asignó la tarea de ser rey. Así como David, quizá puedas parecer insignificante a los ojos de muchas personas, pero para Dios eres capaz. Él te ha elegido y siempre te capacitará para la tarea que te asigne. Dios te dice en esta tarde: tú eres mi hijo amado, yo te engendré, yo te puse un nombre nuevo. Yo quiero hacer que tu vida valga la pena. Yo quiero que ya no sufras más. Yo quiero que sepas que estoy a tu lado para acompañarte, para que logres todo aquello que tú te propones, cuando eso es conforme al propósito, dice Dios, que yo he puesto en ti. A veces luchamos con cosas que no logramos hacer porque están fuera del propósito de Dios. Y Dios lo que quiere es evitarnos problemas mayores. Por eso no nos permite alcanzar ciertas cosas. Pero cuando entendemos que nuestra vida le pertenece y que el propósito que Él pone en nosotros es más grande que la propia vida que Él nos dio, entonces le decimos: Señor, no importa lo que yo quiero, importa lo que tú quieres. Y yo quiero que mi vida tenga sentido y valga la pena y tú seas glorificado. Y sabes que en ese caminar Dios va a bendecirte enormemente. Dios va a estar contigo. Dios te va a dar gracia. Dios te va a dar todo aquello que tú has anhelado. Ahí es donde se cumple la palabra que dice que cuando tú buscas y cuando yo busco primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido a nuestra vida. No hay nada que nos vaya a hacer falta, porque Dios es el dueño de todo. Y Dios, como nuestro Padre, nos va a dar todo lo que necesitamos. Así que yo quiero decirte en esta tarde: Dios te eligió para que tu vida cumpla su propósito, para que tu vida sea un ejemplo para otros de lo que Dios puede hacer.